Mari Pupeñi Pulamuen, Tamum Lepa. Bueno, me presento, soy Lonco de la comunidad autónoma Chipchipco. Aquí estamos, aquí en el ex fundo del Mundiquer. Aquí estamos, nosotros estamos recuperando nuestro territorio, lo que nosotros lo robaron. Y por eso hoy día hicimos el primer chabón que se hace, porque por la demanda de afuera que se está haciendo por el arbitraje. Aquí llegaron más de 200 personas solamente, llegaron Lonco, Huerquene y todas las personas que entienden el tema. Y cada día vamos a ir fortaleciendo esto. Al Estado chileno lo vamos a llevar al arbitraje. ¿Por qué? Porque este gobierno lo tiene aburrido. ¿Por qué? Lo tiene preso político, por cada cosa que hacemos lo está criminalizando. Y ese para nosotros no es bueno. Por eso decirle a Boris que si no responda o no responde sí o no, igual vamos a llevarlo la demanda sigue. La demanda es sin vuelta atrás. Para que él sepa que como nación mapuche nosotros cada día estamos preparándonos. Nosotros queremos que lo saquen los milicos, primero que nada. Y también los controles territorios, no queremos que lo vengan a molestar, porque si nosotros manda su perro, estos carabineros que son perros, también voy a decir que yo también aquí en mi comunidad tengo un sobrino que casi me lo mató el Estado. Y por eso estoy molesto, y también decirle que a ese Paco también tiene que pagar, porque ya la demanda se fue afuera, para que se prepare, porque a lo mejor todavía tiene el medio soldazo, es el de Fuerza Especial, cuando hirieron ahí en Caucauche mi sobrino, y también que se prepare porque el juicio tiene que estar mano a mano, yo quiero enfrentarlo a él, no como ahora el que lo tienen escondido como rata, y eso decirle, por eso que nosotros cada día vamos por la demanda y tenemos que ganarle, tenemos que sacarle los milicos, tenemos que sacar todo. Eso nosotros no estamos contra con los pueblos, como algunos dicen, la demanda lo va a perjudicar, no. Nosotros con el pueblo chileno no. El pueblo se va a respetar y los territorios sí, los latifundistas, esos 4 más grandes, más los latifundistas, eso sí tienen que ir. Eso sería un saludo grande para mi nación mapuche, Mañum. Mari Lamien, Mari Compuché, muy honrada de estar en esta comunidad Chilchipco, donde ha habido una gran cantidad de personas de Lonco que se han trasladado de diferentes comunidades para escuchar lo que hemos ido a hacer afuera internacionalmente, de llevar arbitraje al Estado chileno, ya que este Estado es un Estado genocida, represor, que ha venido 140 años con diferentes gobiernos torturando a nuestro pueblo, masacrándolo, dándole muerte y usurpando nuestro territorio con diferentes colonos que ha traído de diferentes países del mundo, entregándole nuestra tierra, entregándole las tierras a los forestales gratis, a los colonos. Eso es lo que estamos haciéndole un llamado al Estado chileno, diciéndole que saque su gente, que saque sus colonos. El pueblo mapuche ha tomado una decisión, y esa decisión es la liberación del territorio, desde el Biobío hasta los últimos confines, nuestro territorio. Lo necesitamos hoy, siempre y mañana para nuestra descendencia. No estamos dispuestos a seguirnos muriendo, no estamos dispuestos a quedar en manos de militares, de carabineros o en cárceles por vida. Nosotros necesitamos la liberación de toda nuestra gente presa y la devolución del territorio. Y tiene que responderlos. El 7 se le cumple el mes, y si no se les cumple, si no lo responde, lo llevaremos a internacionalmente a otra demanda. Eso es lo que puedo aportar hoy día en este tragún, que hemos conversado con un montón de hermanos que están totalmente de acuerdo de seguir apoyando y de reivindicar la documentación que nos asiste como pueblo nación mapuche, que es el Tratado de Tapigüe y el Tratado de Quillem. Porque nosotros somos una nación, tenemos un concepto sociológico de cultura e identidad propia, territorio, idioma, formas políticas de nuestra nación y no foránea. Chile es un Estado corrupto que se ha metido mediante la fuerza y la violencia, al igual que el Estado de Argentina, que tienen ocupadas nuestros territorios. Y nosotros le estamos diciendo a estos dos estados que se vayan, estos estados terroristas, que se vayan de nuestro territorio del Walmap. Fei Camten, Chaltumay, Lamien y Marichi Huevo.
Bueno, mi nombre es Rodrigo Lledó, yo soy abogado de derechos humanos y lo primero que quiero decir es que estoy enormemente agradecido por la hospitalidad que he recibido de parte del Lonco en su comunidad y de parte de todos los lamienes y peñis que han estado aquí y me han permitido estar en este conversatorio, en este traún. Lo que yo he venido a hacer aquí, invitado por ellos, es explicar lo que hemos hecho internacionalmente, que es esta petición de arbitraje internacional en favor del pueblo mapuche con el Estado de Chile para la recuperación del territorio y para que se respete el Tratado de Tapigüe. Hay estudios internacionales bastante serios de la Universidad de Sevilla y de otras instancias que sostienen que el Tratado de Tapigüe está vigente y es un tratado que no se está cumpliendo. El territorio mapuche, y esto lo dicen, no lo digo yo, lo dicen muchos historiadores, el territorio mapuche ha sido despojado de su gente y por tanto hay que recuperar este territorio y el camino nuestro es el camino de la justicia, el camino de la legalidad y creemos que vamos a triunfar porque tenemos la razón, el tratado está ahí, los hechos están ahí, el despojo está suficientemente documentado y esto hay que repararlo cuanto antes. Y esta petición de arbitraje internacional es una instancia idónea para resolver esta situación. Y por supuesto el pueblo mapuche ha propuesto que sea Baltasar Garzón el árbitro designado por el pueblo mapuche para este arbitraje y él ha aceptado. Él ha aceptado y le ha pedido al presidente Boric que haga lo mismo, que acepte esta petición de arbitraje, que envíe también a su árbitro para que iniciemos un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Pero lo que queremos es que se respete al pueblo mapuche y que pueda sentarse de igual a igual ante una instancia internacional que dé garantías de estabilidad y de transparencia, porque hay mucha desconfianza respecto al pueblo mapuche en relación con el Estado de Chile por todo lo que ha pasado históricamente. Y entonces la única forma de que eso dé garantías es un acuerdo internacional. Y a ese acuerdo internacional estamos apuntando y seguiremos trabajando en esa dirección. Lo que debo decir es que hay mucha preocupación internacional porque no se puede entender de que hayan personas que están presas por intentar recuperar un territorio que sabemos que les pertenece. Es verdad que las acciones de recuperación que ellos han emprendido pueden ser ilegales eventualmente ante el Estado de Chile, según la legislación actual que valida la usurpación, pero a nivel internacional esto es una aberración, porque son mapuches que están intentando recuperar un territorio que sabemos que es de ellos y por eso están siendo encarcelados. Es por eso que son considerados internacionalmente como presos políticos y esta situación, digamos, lesiona internacionalmente la imagen de Chile. Este es un punto negro para este gobierno, para los gobiernos anteriores y los que vendrán. No dejaremos de pedir libertad para los presos políticos mapuches porque realmente lo merecen y tenemos que resolver el problema de fondo y con eso se resuelve también el problema de los presos políticos mapuches.